Amén. Salvador, yo te alabo. Tu amor logró triunfar. Me has salvado y llenado para hacerme tu canal. Nada más que tus canales. Somos por tu gracia hoy. Mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Un canal de bendiciones al sediento corazón que proclame el mensaje de tu grande salvación. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Amén. Como un vaso en tus manos, necesito tu llenar. No mi fuerza, mas tu gracia tiene que suministrar. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Amén. Himno 129, hermanitos y hermanas, los que tienen el himnario. Testifico de tu gracia, me libró de la maldad, me compraste, yo soy tuyo, ven Señor, lléname ya. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Amén. Que tu espíritu hoy llene el rendido corazón para que las aguas vivas fluyan del hombre interior. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Nada más que tus canales, sí, no somos más que tus canales, no nos debemos creer nada más, Señor, sino disponernos para ser tus canales. Somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Sí, Señor, te pedimos que fluyas en cada miembro del cuerpo para poderte expresar, Señor. Un canal de bendiciones al sediento corazón, aleluya, que proclame el mensaje de tu grande salvación. Queremos ser esos canales, esos corazones sedientos, Señor, que proclaman tu grande salvación. Amén. Amén. Sí. Adelante, hermanita. Amén. Que tu espíritu hoy llene el rendido corazón para que las aguas vivas fluyan del hombre interior. Sí, Señor. Hoy tu espíritu nos llene. Oh, sí, Señor. Nuestros corazones, Señor. Que las aguas vivas fluyan desde nuestro interior. Amén. 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 Adelante, hermana Linda. Amén. Amén. Salvador, yo te alabo, tu amor logró triunfar, me has salvado y llenado para hacerme tu canal. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Al sediento corazón que proclame el mensaje de tu grande salvación. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Como un vaso en tus manos, necesito tu llenar. No mi fuerza, mas tu gracia tiene que suministrar.
Amén. Amén. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido estar una vez más y disfrutando de Él mismo y de este ministerio maravilloso. En esta ocasión vamos a completar la lección número 21, ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. De estas han sido hasta ahora, si no mal recuerdo, 3 lecciones que hemos visto. Y esta última pues se alargó la semana pasada. Y hoy la vamos a intentar completar. Estas son las lecciones de vida escritas por el hermano Lee. El hermano Edgar tiene ahí el librito para que lo podamos ver en la cámara que está disponible ya en la librería. Entonces son unas lecciones muy, muy hermosas, muy maravillosas. Hemos sido suplidos bastante por estas lecciones, gracias al Señor. Primero quisiera recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Entonces, este asunto de la llenura interior y exterior, para nosotros debe ser una necesidad. La llenura interior es para el vivir diario, para la necesidad que nosotros tenemos cada día al enfrentarnos a las situaciones cotidianas especialmente. Y luego el poder exterior, que es para la obra, para ser útiles al Señor. Entonces, esto para nosotros debe ser una necesidad. Así como ser hidratados cada mañana, a muchos nos cuesta, no vemos que tenemos necesidad de beber agua. A veces dicen, no, hermanos, que a mí me cuesta mucho tomar agua. Pero tomar agua para nosotros es una necesidad. Sin embargo, muchos no lo vemos. En el tema de la alimentación, tenemos nosotros la necesidad de ciertos nutrientes, pero a veces nosotros no lo vemos. Y decimos que cierta comida no la ingerimos porque no nos gusta. Tenemos que llegar a ver que ciertos alimentos son para nosotros una necesidad. Como para una mamá que está embarazada, debe ella prepararse antes de quedar embarazada aún. Y durante los primeros meses especialmente, tomar esas pastillas prenatales. Eso es una necesidad. Va a ayudar al desarrollo de la criaturita que va dentro. Pero ser llenos para nosotros también debe ser una necesidad. A veces puede que tengamos la idea de que la llenura es solo para hacer obras milagrosas o cosas que... Y nosotros nos consideramos a nosotros mismos, no, es que yo soy un hermano promedio. Ni hago mucho, ni hago poco, o no hago nada, yo solo vengo los domingos, o yo solo llego a la oración, pero yo soy calladito, ¿verdad? Yo hago nada más, lleno un espacio para que no se vea tan vacío, ¿verdad? Así, no, todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Pero esa función debe ser producto de esta llenura, de este llenar continuo del Espíritu Santo. Así que este ser llenados constantemente para nosotros debe ser una necesidad. Muy bien, vimos también que cómo es que aunque la llenura interior inicia con nuestra salvación, no se detiene ahí. Aunque inicia con la salvación, este llenar interior debe continuar sucediendo, porque el llenar exterior es como el rebalsar de este llenar interior. Es decir, si yo estoy lleno interiormente, eventualmente esta llenura va a desbordarse y va a ser algo que se va a ver físicamente. Y no solo eso, sino que va a ser nuestra capacidad, nuestra eficiencia, si lo quiere decir, o el impacto en lo que nosotros podamos hacer, decir. Es decir, se necesita ese llenar para la obra del ministerio. Y veíamos 2 ejemplos muy impresionantes la semana pasada, que fue... el primer ejemplo
en el caso de Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Podríamos decir que esa fue su llenura interior. Pero su ministerio empezó a partir de que él fue bautizado. A partir de que él fue bautizado, se tuvo una percepción o una visión del Señor Jesús saliendo de las aguas, cuando se oyó una voz en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se vio el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. A partir de ese momento, el Señor Jesús tuvo ese bautismo exterior que lo capacitó para esa obra, para la obra de su ministerio terrenal. El segundo ejemplo, y de hecho hay más, el segundo ejemplo es el ejemplo que vimos en el día de Pentecostés. Había 120 hermanos y hermanas, habían 120 en total, que estaban ministrando al Señor, especialmente en la oración. Y sopló como un viento recio y todos fueron bautizados, pero ya habían sido salvos y estaban siendo suministrados por el Señor. Así que ellos llegaron a un punto donde rebosaron. Sopló un viento recio y se notó o se manifestó en que ellos hablaron en diferentes lenguas. Habían como lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablaban con denuedo. Eso es un bautismo exterior. Y por supuesto que ellos causaron un gran impacto en esa ciudad donde estaban, ¿verdad? 3,000 fueron salvos en un solo momento. Eso es por el bautismo exterior del Espíritu Santo. Pero ese bautismo exterior empezó con un bautismo o una llenura interior. Al ser llenados interiormente, constantemente, llega a una cierta medida y la medida se sobrepasa, que se rebalsa, que rebosamos. Ese rebosar es la obra del ministerio. Ese rebosar es la labor que usted y yo podemos hacer y que el Señor sí desea que hagamos. Porque el Señor no desea que hagamos la labor de Él sin Él. Que hablemos las palabras que son de Él, pero no es dicho por Él. No sé si me explico con esto. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se necesita ese constante suministro del Señor desde nuestro interior, llenando esa vasija que es nuestra alma al punto donde nosotros no podamos quedarnos callados. Que solo estamos esperando, hermanos, ¿quién quiere cooperar? Yo, ya estamos, pero ¿quién tiene esa disposición de estar de una vez listo o lista para cooperar, para dar su tiempo, su fuerza o su dinero? Aquellos que estén llenos tanto interior como exteriormente. A veces estamos pidiendo hermanos o hermanas para servir en tal situación o en tal labor y nadie se anota. Y empezamos a querer motivar a la gente, o aún peor, tratar de hacerlos sentir culpables para que den su tiempo, su fuerza. Mientras que si estamos siendo llenos, hermanos, como decía un hermano por ahí, puros poporopos, no sé cómo se dirá eso allá en Colombia, las palomitas de maíz, o ¿cómo le dice hermano? Maíz pira a los palomitas, ok, pero cuando los ponen a freír, empiezan a saltar, ¿verdad? Entonces, a veces, o cuando estamos llamando para profetizar, en algunas reuniones pasa, ¿verdad? De estas, hermano, ¿alguien quiere compartir? ¿Y alguien va a compartir? ¿Y será que alguien va a compartir? ¿Qué pasa que no compartimos? Y no es una cuestión de que nos sintamos ofendidos, por favor, sino que seamos expuestos, que es diferente, que nos demos cuenta qué es lo que nos pasa, por qué la oración no tiene respuesta, por qué la predicación tiene poco fruto, por qué el pastoreo, en vez de que anime a los que pastoreamos, los desanima. Estamos cuidando y amando y los jóvenes son menos, ya vienen menos. O no sé si le ha pasado a alguien que contactamos a un joven o las hermanas contactan a una señorita y le dice, ¿será que quieres reunirte hoy? No, gracias. Así nada más. Así nos dicen, ¿verdad? Y estos jóvenes de ahora son tan directos que uno siente hasta
crueldad con uno, porque tal vez la generación anterior éramos un poquito tal vez más políticos para responder, ¿verdad? Y no puedo, esto y lo otro, pero ahora sí los contestan a uno, ¿ah? No. ¿Y por qué? No tengo ganas. Pero ¿cómo los podemos ayudar? Y a nosotros mismos cuando estamos en esa situación de que no tenemos la energía, la fuerza ni para orar, ¿verdad? Ni para orar, mucho menos leer la Biblia o mucho menos a reunirnos. ¿Qué estamos necesitando? Rociar constante, llenar constante que viene desde nuestro interior, desde nuestro espíritu humano donde está el Señor, buscando llenar nuestra alma, nuestro corazón, para que el Señor llegue a ser nuestro tesoro y no nuestro tiempo, para que el Señor llegue a ser nuestro tesoro y no nuestras fuerzas, ¿verdad? Para que el Señor llegue a ser nuestro tesoro y no el dinero. ¿Cómo hacemos para cambiar de manera de pensar? Llenándonos. Bueno, en cuanto a otro ejemplo que también fue muy, muy glorioso, aparte es que aunque el llamado inicialmente fue para los judíos, y de hecho en el día de Pentecostés, gentiles, que son los que no son judíos, también fueron llamados, fueron salvos y fueron llenos. Pero hay otro ejemplo en Hechos 11, del 15 y del 16, que también es para el llamado para los gentiles. Y esto sucedió en la casa de Cornelio. Dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre vosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que vino ese bautismo? Cuando Pedro empezó a hablar. O sea, es decir, aquí vemos cómo es que fue hecho ese bautismo. ¿Cómo fue el bautismo sobre los discípulos, el inicial? Cuando el Señor sopló sobre ellos. ¿Y cómo fue el otro bautismo, el día de Pentecostés? Cuando el viento recio sopló. Entonces estamos viendo cómo es que podemos ser bautizados y para qué es que podemos ser bautizados. Mire lo que dice 1 Corintios 12:13, siendo bautizados en el Espíritu Santo al creer, la llenura interior. Y luego dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados y en un solo cuerpo también fuimos bautizados, sean judíos o griegos. Entonces, el bautismo o la palabra bautismo, pues también se aplica a esta llenura constante. No solo el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu sucede cuando somos salvos, pero también cuando somos suministrados por el Espíritu Santo, cuando somos suministrados por el Espíritu Santo desde nuestro interior. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, cuando volvemos nuestra mente al Señor, mire lo que pasa cuando somos bautizados. El velo se quita, por ejemplo, ¿verdad? Somos salvos del pecado, del mundo y del yo. Es decir, somos conscientes de tal salvación. Muchos todavía vivimos acusados, ¿verdad? Muchos vivimos en esa condenación cuando en realidad hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora estamos nosotros bajo la cubierta de otra ley, la ley del Espíritu de vida. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir bajo tal realidad? Siendo bautizados. La palabra bautizarse significa ser insertados, ser introducidos en. Cuando entramos en las aguas del bautismo, el bautismo en aguas es un símbolo de ser sumergido, de ser introducido en Dios. Ahora también tiene el mismo significado la palabra bautismo cuando recibimos ese suministro por parte del Señor. ¿Esto cómo es? Cuando estamos en oración, algo de Dios se imparte en nosotros. Algo de Dios se impregna en nosotros. Y nosotros también somos introducidos en Dios. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo. El ser introducidos en Dios. En este caso, mediante la oración.
Cuando entramos en la palabra con oración, también somos bautizados porque somos introducidos en el Señor y el Señor también se introduce en nosotros. Pero si ya se introdujo en nuestro espíritu, sí, pero Él se está introduciendo en nuestra alma. Recuerden el cuadro de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes compraron aceite, pero ¿dónde lo tenían? En sus vasijas. La vasija representa el alma. La lámpara representa el espíritu humano. Así que necesitamos nosotros comprar. El hecho de comprar es el hecho de ser bautizados. Comprar aceite, comprar el oro, que el oro representa la naturaleza divina de Dios. Pero la naturaleza divina de Dios es aplicada a nosotros como por medio del Espíritu Santo. Eso también es el bautismo. Cuando estamos profetizando tocamos a Dios con nuestro espíritu y Él empieza a hablar. También es otro bautismo porque está fluyendo desde nuestro interior este río de agua viva que nos inspira a hablar. Muchas veces empezamos a profetizar y no sé si les ha pasado así, que empieza a profetizar y luego se sorprende. Porque dice, wow, ¿y esto de dónde salió? ¿Verdad? Empecé con lo que yo recordaba, lo que me gustó, pero luego el Señor siguió hablando. Usted estaba siendo bautizado o bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que ahora es tanto para los judíos como para los griegos. Y los griegos en este caso representan a todos aquellos que no son judíos. Y nosotros somos todos aquellos que no son judíos, los llamados gentiles. Así que también esta experiencia debe ser para nosotros. Algo interesante con esta experiencia es que, por ejemplo, en el caso de Jesús buscó a su primo Juan para que lo bautizara. Hay un buscar, hay un volvernos, hay una pequeña inversión de parte de nosotros para recibir este suministro y este bautismo. Y esto es volvernos al Señor. Debemos volvernos al Señor constantemente. A veces estamos como el pródigo, metidos en nuestras situaciones, en el afán, en la angustia de donde nos llevan las situaciones en las que estamos envueltos, muchas veces por nuestra propia decisión, muchas veces por las situaciones que nos toca vencer. Sin embargo, al Padre siempre podemos volver. Cuando vuelvo al Padre, ¿qué hace el Padre? Me bautiza, me sumerge en Él. Necesitamos tal suministración constante. Mire, vamos a ver algunas citas más. Hechos 1:5. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de no muchos días. Palabras dichas por el Señor y que se cumplieron en el día de Pentecostés. Dice Hechos 2 del 1 al 4. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, luego más adelante dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego Pedro, lo que leímos hace un momento, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces me acordé por lo dicho el Señor cuando dijo, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que también cuando escuchamos a los hermanos compartir, estamos siendo bautizados en el Espíritu Santo. Porque hay un fluir que está brotando entre los santos y nosotros estamos recibiendo esa suministración. Muy bien. Algo que hemos estado mencionando en esta lección es que ciertamente el bautismo inicial del Espíritu Santo fue hecho de una vez y para siempre. En este caso, por ejemplo, en la iglesia en el día de Pentecostés, también en la casa de Cornelio, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es muy abundante y continua sobre los creyentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que no es un bautismo como el bautismo en las aguas, que lo hicimos como un testimonio una vez, y de hecho algunos hermanos y hermanas han vuelto a dar testimonio sobre el bautismo en el agua. Pero el bautismo en el Espíritu debe ser un bautismo constante, que puede ser en cualquier momento y en todo lugar. Ahora, aunque hemos mencionado de alguna forma para qué es que necesitamos ser llenos, que es para, por un lado, el diario vivir y por otro lado, para nuestra función en el cuerpo. Estas dos cosas son la función o para qué es el asunto de la llenura exteriormente.
Recuerden que no son como dos bautismos separados. El bautismo interior se dio inicialmente en la salvación, pero se da constantemente en la experiencia diaria y continua de los santos, de los creyentes, de la iglesia. ¿Para qué es primordialmente la función de ser llenos exteriormente? Ser llenos exteriormente es el producto de ser lleno interiormente. Número 1, para la obra espiritual. Para que la obra espiritual sea poderosa, tenga el impacto, ¿verdad? A veces no entendemos por qué. Algunas veces sí hemos sentido el impacto en lo que estamos haciendo y luego de repente que no, ¿verdad? Especialmente por la reacción o por el fruto en nosotros mismos y también en los que cuidamos. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Se necesita ese poder. ¿Cuándo lo recibiremos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vimos anteriormente y me impresionó justamente hoy en medio de esta lección que estos en la casa de Cornelio fueron bautizados en el Espíritu Santo escuchando hablar a Pedro. Aleluya. Entonces, volvamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego que viene, y seréis testigos. Y seréis testigos hasta lo último de la tierra. Luego dice adelantito en Hechos 2 del 1 al 4, de nuevo el mismo ejemplo. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y después, ¿qué hicieron ellos? Hablar con denuedo. En Hechos 1:8, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, recibieron poder y fueron testigos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos escuchado alguna vez esos testimonios tanto de jóvenes como de adultos, ¿verdad? Cuando de repente le hacen la invitación a una fiesta y luego dice, no puedo. ¿Por qué? Es que yo soy cristiano o cristiana. ¿Y cuál es la respuesta? ¿De veras? No habíamos podido testificar hasta ese momento. ¿Por qué razón? Porque no hemos recibido el poder. Porque no ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero haga bien esta diferencia. Aquí dice sobre. El sobre que es un bautismo o una venida del Espíritu externa, no se refiere a la salvación inicial. Porque ya recibimos el primer bautismo en el Espíritu cuando fuimos salvos. Pero se necesita el poder para ser testigos, para hablar con denuedo. Se necesita ese poder. Porque nosotros en la práctica de veras nos sentimos debilitados, y eso lo entendemos. No, me siento debilitado, ¿verdad? No tengo ganas de orar, no tengo ganas de reunirme. ¿Qué le está faltando? El poder. ¿Y de dónde viene el poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu. ¿Cuándo recibiremos el poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, al venir sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿eso qué quiere decir? Que el Señor empezó a fluir desde su interior. Y fluyó, y fluyó, y fluyó, hasta que se vio exteriormente. Luego solo está esperando que diga, vamos a ir a repartir tratados. ¿Quién va? Yo voy, yo voy, yo voy. Va a ser hasta el jueves. Vamos mañana, por favor. ¿Verdad? Tiene poder, tiene el denuedo. Estas gentes, estos 120 salieron a predicar a las calles. Pero yo podría decirle que no se pusieron los 120 en un mismo lugar. Porque entonces hubiera sido difícil hablar con las personas en diferentes idiomas. Probablemente unos se movieron unas calles para allá, otros otras calles para allá, y luego empezaron a llamar la atención porque siendo personas simples y de una cultura que eran los judíos, estaban hablando en idiomas diferentes acerca de Cristo y de Cristo crucificado. ¿Qué tenían ellos? Poder. ¿Ah? Muy bien, vamos a avanzar un poco más. Número 2, voy a repetir nada más el número 1. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ser llenos exteriormente? ¿Qué es el producto del llenar interiormente? Para la obra espiritual o para que la obra espiritual sea poderosa. Para la obra espiritual de modo que sea poderoso.
o poderoso. Luego, número 2, para confirmar que el Señor Jesús ascendió y fue designado Señor y Cristo. Miren la cita que está aquí. También en Hechos 2 del 33 al 36, solo unas partecitas de esos 3 versículos. Dice, así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros sois. Sepa pues ciertísimamente que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el hecho de que seamos llenos exteriormente del Espíritu Santo y nos confirma a cada uno de nosotros la ascensión y exaltación del Señor y su designación como Señor y Cristo. Entonces, al ser llenos exteriormente, nosotros, el Señor primero es capaz de impartirnos poder que nos trae a nosotros a vivir, aquí dice, la escena celestial. Y esto es para que nosotros podamos ver realmente a dónde pertenecemos. Y no pertenecemos a este mundo, de veras que no. Pero a nosotros nos cuesta creer cosas como estas que acabo de mencionar. Estos hermanos Neely concuerdan tanto en su hablar. Y hay algo tan interesante cuando se dice que el problema mayor del cristiano no es ni Satanás, ni el pecado, ni el mundo, ni el yo, que son las cosas con las que nosotros muchas veces lidiamos cuando ya están vencidas. Pero el mayor problema del cristiano es la incredulidad. Hermano, ¿cómo dice usted? Si ya creímos. Claro, creer desde el punto de vista de recibir. Ciertamente hemos recibido al Señor, pero ahora nos toca a nosotros darle sustantividad a lo que el Señor ha hecho espiritualmente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dio su vida, murió, derramó su sangre, Él derrotó a Satanás en la cruz. Subyugó completamente al viejo hombre. Y la muerte de Cristo ahora es nuestra. Es nuestra muerte. Pero esto es tan difícil de aceptar para muchos. Difícil de creer. No hemos aceptado que debemos ser hallados en Él y no tener nuestra propia justicia, como dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino debemos aprender a vivir por la fe en Cristo, por creer en Él. Pero si ya lo recibí, sí, ya lo recibió, pero ahora nos falta nutrir, que nuestra fe crezca, para que acaso podamos perdonar a la gente, porque ni eso podemos hacer. Sin embargo, cosas como la que vimos en este punto, que el Señor fue designado, que Jesucristo fue designado Señor y Cristo. ¿Será que nosotros tenemos que hacer o a veces decimos, Señor, es que no te puedo dar el trono de mi corazón? Pero si Él ya lo tiene. Él no se lo pidió a usted, Él lo compró a usted. Su corazón ya es del Señor. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto, no lo hemos entendido, no lo hemos aceptado. Entonces, lo que dice aquí el hermano es que la llenura exterior, que es producto de la llenura interior, hace que nosotros recibamos esta confirmación. Oh, sí, Jesús es el Señor. Él está sentado sobre el trono, está a la diestra del Padre, ya es Señor de todo, a Él le fue dado todo. Esteban lo vio al morir, y mire que es muy significativo eso. Para que él lo viera tenía que estar en esa agonía, ya no viviendo él, ahí lo pudo ver. Pero mientras nosotros seamos los que estamos viviendo, nos cuesta ver a Cristo sentado a la diestra de Dios como cordero recién inmolado,
Y que sea recién inmolado significa que sus heridas están ahí frescas, no han cicatrizado. ¿Por qué razón? Porque su muerte, su agonía y la sangre que derramó todavía tienen valor al día de hoy, después de miles de años después de ese evento. Así que esa llenura trae esa confirmación. Entonces nosotros decimos, Él es mi Señor. Sí, Él es el Cristo, el enviado, el coronado sobre mí. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta llenura? Ya vimos para qué sirve la llenura, para que la obra que el Señor haga a través de nosotros en nuestro servicio sea poderosamente hecha. Cada silla que movamos, cada barrida que hagamos y que trapiemos el local, hasta eso tenga un impacto. Muchas personas y muchos hermanos han sido impresionados de ver hermanos y hermanas que sirven en las cosas más básicas y luego los ven o las ven en servicios aún más prominentes. Y dice, ¿cómo es esto? Hasta eso podría traer el impacto y la confirmación de esto. Luego, el punto siguiente es, en otras palabras, esto significa que nuestra fe es fortalecida. Y entonces, cuando nuestra fe es fortalecida, creemos lo que prometió el Señor, ¿verdad? Que Él no nos va a desamparar, que Él prometió no dejarnos solos, que Él prometió llevar nuestras enfermedades, llevar nuestro castigo. ¡Aleluya! Se necesita esa llenura. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta llenura exterior? Déjenme ver acá. Hay 4 asuntos. El primero es el tema o el asunto de hablar en lenguas, de hablar en diferentes idiomas. Permítame, por favor. Hechos 2 al 4, perdón, el 10 del 44 al 46 y Hechos 19:6. Hay 3 grupos de personas que hablaron en lenguas. Mire qué interesante, ¿verdad? Que sería ¿cómo se llama? Los discípulos, los 120 en el día de Pentecostés, la gente que estaba en la casa de Cornelio y los discípulos que estaban en Éfeso, en estas citas que acabo de mencionar. Ellos hablaron en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo exteriormente. Entonces, el hecho de hablar en lenguas es una manifestación de ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. Número 2. El profetizar. Hechos 19:6. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, exteriormente los creyentes en Éfeso no solamente hablaron en lenguas, sino que también profetizaron. Así que, hermanos y hermanas, el profetizar no viene como un producto o reflejo de una motivación. Hermanos, revisen sus notas. A ver, busquen, digan algo. Aunque sea, párense a leer una nota. No digo que no lo hagamos de esta manera, sino que veamos de dónde debe provenir esa profecía, de la llenura del Espíritu Santo exteriormente. Así que si hay algo en lo que debemos de elaborar es en ser constantemente llenados, ¿verdad? Que lo que usted hable llene, que lo que usted lee le llene, que lo que usted ore esté llenando, esté sacando aguas de ese pozo de salvación que tiene en su espíritu, que es el Dios triuno procesado, que está ahí adentro queriendo fluir, queriendo surgir por una pequeña grieta en nuestro corazón. Nuestro espíritu está lleno, pero alrededor de nuestro espíritu hay una cáscara que está muy dura. Hay una capa dura que es nuestra alma, nuestra voluntad, que decide no orar, que decide no leer la escritura, que decide no memorizar, que decide, y hablando de memorizar, no sé cómo si harán esto allá en Colombia, pero pues yo desde que recuerdo hay pues una parte de la escuela de verdad donde se memorizan versículos, ¿verdad? Y está muy bueno.
Pero, ¿qué tal si a los hermanos adultos también nos dieran nuestra hojita para memorizar versículos? Porque como solo es para los jóvenes. Ah, no, hermano, tal vez los servidores o los que estén por allá, no, y memorizar versículos hace que esta palabra se quede escrita en la tabla de su corazón, que le quede escrita en la frente. Necesitamos memorizar. No, memorizar es solo para los niños. No. O peor aún, que diga, no, hermano, es que mía no se me queda. Fíjese que los que somos como de la vieja guardia, no sé si aquí habrán algunos, nos sabemos de memoria Juan 3:16, ¿no es cierto? Hermano Edgar, ¿se acuerda usted de ese versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado en la versión Reina Valera, ¿va? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, qué largo, ¿verdad? Pero lo aprendimos. Pero les comento, muchos de los más recientes, ni idea de ese versículo. Y qué largo, ¿verdad? Pero antes memorizábamos, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a memorizar? Eso hace que seamos bautizados y que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tendrá como fruto esto, verdad? En el entrenamiento de la 132, ¿verdad? Una de las pruebas que tuvimos hace muchos años era pasar a hablar el mensaje X, ¿verdad? Y no sabíamos, no nos dieron, mire, usted le va a tocar el punto 2. Yo he contado ese testimonio cualquier cantidad de veces en estos 2 años que hemos estado aquí. Y estaban 2 micrófonos, del lado derecho de las hermanas y el lado izquierdo, y era un molote, un bulto, un tumulto de gente, y mire, era una pelea literal, y que quites, y el que lograba ponerse, pero le tocaba hablar el punto que seguía. O sea que usted no tenía seguro qué punto iba a hablar, sino que si lograba ponerse frente al micrófono, tenía que hablar el punto que era, y tenía que hablar durante, no me acuerdo si eran 2 o 3 minutos. Hermanos, para poder profetizar de tal manera que se necesita la llenura. Y en ese entrenamiento estuvimos ahí recluidos en un centro de retiros 3, 4 días. Así eran en ese tiempo. Pero eso era producto de esa llenura. Podemos profetizar si estamos llenos. Así que, hermano y hermana, cooperemos con el Señor llenándonos. Coopere con el Señor, con su esposa, llenándola, animándola a que lo llene a usted. Llenen a sus hijos si ya son salvos. Número 3, ¿cuál era el primero que se me fue? Bueno, el primero era hablar en lenguas, el segundo profetizar, y el tercero tener denuedo y poder. Este asunto del denuedo y poder, bueno, miremos el versículo, Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y luego abajo dice, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo y predicó, y 3,000 de un solo. Una de las cosas que es complicada para muchos, por ejemplo, es ser constantes, ¿no es cierto? Ahorita ya estamos en febrero, pero en enero es a veces pasaca que, hermanos y hermanas, tenemos aquí el calendario o el programa para la lectura de la Biblia o el Nuevo Testamento con notas, y hay esos comienzos interesantes de lectura que por ahí por marzo o por mayo, ya después de que se inscribieron casi todos o muchos o pocos, luego para el primer trimestre ya quedó la mitad. Parece como en las universidades, ¿verdad? Especialmente en las nacionales, ¿eh? Que después de Semana Santa, en enero, febrero, marzo, aquí en Guatemala, en la Universidad Nacional, en la San Carlos, miren, hermanos, cada primer semestre en las aulas de esta universidad tratan de entrar más de 100 estudiantes por salón. Entonces en algunos salones grandes pues caben, otros están amontonados en la puerta queriendo entrar, y cuando está saliendo un grupo y quiere entrar el otro grupo, eso es algo impresionante. Pero después de Semana Santa usted llega a las clases y ya puede entrar y salir tranquilo, porque no todos siguieron. No todos siguieron. ¿Qué les falta? El denuedo, ¿verdad? Entonces en nuestra familia, en nuestras casas, el asunto de decir, bueno, vamos a tomar 8 vasos de agua, vamos a levantarnos temprano, vamos a hacer ejercicios, vamos a ir a todas las reuniones,
hermano, pero se nos acaban las fuerzas. Luego estamos muy cansados para cocinar, para hacer ejercicio, para ir a la reunión, para tener nuestro alimento matutino. Y por cierto, un paréntesis, hermanos, 1 Juan 1:9, si no estoy mal, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Hermanos, esta noche tomen un tiempo en oración y confiesen sus pecados delante del Señor para estar limpios mañana, para la reunión de la mesa y de la cena del Señor. Desde ya preparen su profecía. Desde esta noche lleven un par de himnos ya seleccionados para cuando ustedes sientan, pidan ese himno. No lleguemos a la reunión a estar, ojeando o viendo en el teléfono qué himno será bueno, qué himno será bueno. Este está bueno. Pero no lo llevamos preparado. Preparémonos para la reunión. Era un pequeño paréntesis. Pero volviendo a este asunto del denuedo y el poder, hermanos y hermanas, hablar con denuedo y tener el poder es una manifestación de ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. Así que es algo en lo que debemos laborar. El Señor ha hecho todo ya. Ya venció a Satanás, ya anuló al viejo hombre. Hermanos y hermanas, ya venció al enemigo. Ya debemos sentarnos sobre la victoria que Él ya tuvo. Deje de estar peleando una pelea que no es suya. Y que no ha sido suya desde que el Señor vino, antes de que usted y yo naciéramos. Y somos engañados a andar peleando y a andar luchando y a andar desanimados. Pero, hermanos y hermanas, si nos llenamos del Señor, viene el denuedo, viene la fe, viene el poder. Número 4, tener autoridad. En Hechos 13, del 9 al 11, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él niebla y oscuridad. Entonces, esta palabra nos muestra que en este momento Pablo estaba lleno exteriormente del Espíritu Santo. Y él tuvo la autoridad de juzgar a esa persona maligna que estaba siendo utilizada por el diablo. Esta clase de autoridad también es una manifestación del ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. Muchos de los problemas en los hogares son por dardos del enemigo. Hay un salmo que dice: levántate, Señor. Si alguien me lo puede compartir para que no quede solo como que la Biblia dice. Levántate, Señor, y tus enemigos sean esparcidos delante de ti. Muchos de los problemas en las familias son por cosas que sí, claramente ofenden al otro, uno al otro, ¿verdad? Actitudes, palabras, acciones, etcétera. Pero si estamos llenos del Señor, podemos advertir cuando lo que es nacido de la carne viene, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta cuando viene algo nacido de la carne. Y en vez de completar esa frase, ¿verdad?, que lo que viene para acá es lo nacido de la carne, pero lo que yo le doy es carne también. No, debo reaccionar con la otra parte. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que yo voy a contestar lo que es nacido del Espíritu. ¿Y qué va a tener como efecto en la otra parte? Espíritu es. Pero esa autoridad, ¿de dónde viene? Esa autoridad, ¿de dónde viene? Orar porque los problemas y las situaciones se alejen de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de la iglesia. Miren, la iglesia, la mayoría de situaciones son situaciones negativas, por supuesto. Son producidas por dos cosas, principalmente. Por ofensas. Pero a veces nos centramos en la expresión tal que oímos del ministerio, ofensas no perdonadas. Y nos centramos en el asunto de que el ofendido tiene que perdonar.
Y eso está bien. Pero ¿qué tal si también el ofensor deja de estar ofendiendo? ¿Verdad? También es importante ese asunto, ¿verdad? Porque ahí hay un ciclo, ¿ah? El que ofende y el que tiene que perdonar. El que ofende y el que tiene que perdonar. Que perdona está bien, pues ejercita en perdonar, gana el Señor, pero el que está ofendiendo también deje de ofender. Y la otra cosa, que esto, que aunque fueron dos lados, era una sola cosa. Y la segunda cosa son ambiciones no cumplidas. Satanás está metido dentro de nosotros como el pecado. Así que entre el trigo crece la cizaña. Entonces, una de las cosas más lamentables son las ambiciones. Tener ambición en la iglesia, creer que existen posiciones que dan poder o que permiten enseñorearse o lo que sea. Entonces, eso es lamentable y el Señor puede echar fuera todas esas influencias malignas que vienen de Satanás, ¿verdad? La jerarquía. No, ¿verdad? La distinción entre los que tienen plata y los que no tienen plata, los que tienen educación y los que pues tienen una educación menos formal. Que no existe diferencia entre judío y griego. Y quien borró y votó todas esas divisiones es el Señor mismo. También esas las votó en la cruz. Pero muchos de nosotros todavía vivimos con esas barreras y hasta las defendemos. Necesitamos tener esa autoridad para orar de esta manera. Señor, levántate, esparce tus enemigos, aparta a Satanás. Las situaciones pecaminosas son lamentables, especialmente el tema de la moralidad. Con cada año que pasa, se van normalizando muchas cosas totalmente pecaminosas y opuestas al Señor. Cada vez son más normales, cada vez son más aceptadas. Padre Santo, se necesita la autoridad, tener denuedo y tener poder. La última que menciona acá, y perdonen, ya voy a ir terminando, es tener autoridad. Hechos 13 del 9 al 11. Pablo, lleno del Espíritu Santo. No, ya eso fue lo que dijimos, perdonen. Este fue el que acabamos de leer. Esta fue la cuarta sobre tener autoridad. Ahora, al final de esta lección, ya como último paso, dice la manera de ser llenos. Mire, aquí viene un asunto muy práctico que acabo de mencionar en el paréntesis anteriormente. Por eso fue que lo mencioné, pensé que era de otra lección. Hechos 2:38 dice, arrepentíos para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentir está relacionado con confesar los pecados, en este caso. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, también estamos siendo bautizados en el Espíritu Santo. Es lo mismo. Así que de esta manera somos llenos, por un lado. Por otro lado, el asunto también mencionado hace un momento, que es creer. No como creímos en el Señor inicialmente. No se refiere a ese creer, sino se refiere al hecho de creer, creer propiamente, con el hecho de creer lo que está escrito en la Biblia. Entonces, creer que en el momento que recibimos al Señor, ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Algunos que pueda que tengamos trasfondo de la cristiandad, decimos, no, yo creí y recibí al Señor en mi corazón, pero ese es el bautismo. Ese es el bautismo interior. Ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo interiormente. Mire cómo fue Jesús concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de esa mujer gestó a un ser humano. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros. Jesús físicamente está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús esté en nuestro interior? Es posible porque entra por medio del Espíritu Santo. Así que usted, ¿qué recibió de Dios? Al tercero de la Trinidad, al Espíritu Santo. Eso fue el bautismo interior, el bautismo inicial. Y es algo que también debemos creer, que Él entró en nosotros
como el Espíritu. Número 3, obedecer. Hechos 5:32. Y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto está relacionado especialmente con el sentir interior. Hermanos y hermanas, cada una de las decisiones que nosotros tomamos diariamente en nuestras vidas deben pasar por el Señor. Cada una. Ninguna decisión es de nosotros. Esta decisión sí es del Señor. Esta decisión es mía. Esta sí la tomo en cuenta al Señor. No podemos vivir de tal manera. No debemos vivir de tal manera. Cristo quiere vivir toda su vida en toda la vida nuestra, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Otra forma en ser llenos es orar unánimes. Mire este versículo que está relacionado con el día de Pentecostés, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Pero esto de ser unánimes no quiere decir que usted esté de acuerdo o no con lo que se va a orar. No, hermanos, debemos doblegar nuestra voluntad al Señor. Si un hermano trae una carga, una hermana trae una carga, yo voy a estar de acuerdo en orar por esa carga. Y yo voy a pedir por esa carga. La oración tiene mucho poder. Y nosotros la hemos subestimado. El Señor puede y quiere hacer muchas cosas en cada uno de nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras localidades. Y lo haría si tan solo nosotros oráramos unánimes. Cuando empezamos a orar de acuerdo, el Señor empieza a dar su sentir. Y cuando nosotros reaccionamos positivamente a su sentir, orando por ello, Él hace las cosas. Creo que ese es el último punto. Me voy a detener acá. Perdonen que tomé unos minutos más. Amén, mis amados hermanos.